Bien, hoy vamos a conversar sobre SQL. ¿Okay? Digamos que esto es quizás lo más práctico que pueden llegar a ser, una de las cosas más prácticas que pueden llegar a ser con un sistema de gestión de base de datos. ¿Bien? Ya tienen los conceptos. Si me preguntan, después de dar la clase de SQL, ¿okay? Después de que tengan eso bien claro, quizás el concepto más fuerte que nos puede estar faltando allí, que deberíamos de cerrar bien para poder decir que este curso fue realmente un curso de sistemas de gestión de base de datos, es el concepto de transacciones y hablar de normalización. ¿Okay? Pero si ustedes se ponen a pensar, si ustedes saben modelar, si ustedes después de modelar comprenden el modelo relacional y pueden llevar un modelo de datos creado en un modelo semántico, UML, entidad de relación extendida, a un modelo relacional, y después de eso ustedes pueden hacerle preguntas al sistema de gestión de base de datos, hacerle consultas. Bien, en un lenguaje comercial como SQL, pueden apoyarse en un lenguaje formal como álgebra relacional si lo necesitan, para poder pensar. Son muchas las cosas que pueden hacer ya en la industria a nivel de sistemas de gestión de base de datos, son muchas. El resto, miren, les soy sincero, es el aspecto técnico particular. ¿Cuál es el manejador de base de datos que tengo enfrente? Sybase. Ah, ok, sí, a ver, dame el manual y ¿cómo es que se abre la consola en Sybase? Sí me siguen lo que trato de decirle. Oracle, bueno, Oracle, en mi opinión, esto va a quedar grabado, en mi opinión es una desgracia, desde el punto de vista de uso, ¿okay? Y yo creo sinceramente que está hecho así adrede, para poder tener un mercado con algunas otras cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, es cuestión de sentarse, comer manuales, entenderme los mensajes de error y hacer el trabajo que solemos hacer los ingenieros, que es inferir algo desconocido en función de algo conocido que tenemos a mano. ¿Okay? Entonces, bueno, hoy conversamos sobre SQL. Yo llamo esto la guía básica de supervivencia de DMI. Ha sido bastante popular este tutorial, de hecho, y bueno, espero que les sea realmente útil, ¿no? No voy a entrar mucho en detalles sobre este tipo de cosas, ¿ya? En teoría y en la práctica hay un estándar de SQL. Ahora, todos saben que en teoría hay un estándar de C++ y de C, ¿no? Y bueno, traten de ver hasta qué punto, no sé, el compilador en Windows lo sigue y el compilador en Linux lo sigue. Es un estándar que está evolucionando desde el 86, la última versión es la del 2008, yo tengo la del 2003, si a alguien le interesa. De todas maneras, así como en el estándar de UML, el documento del estándar de UML no es un documento para aprender UML realmente, sino para ir a revisar y a refinar detalles. Igualito aplica con el estándar de SQL, o sea, no es un documento para aprender SQL, ¿no? Pero ya está. Entonces, esta ha sido la evolución de alguna forma de todo esto. Y bueno, hoy en día la mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos soportan el estándar de SQL y bueno, más o menos, o al menos están bastante cerca, ¿ok? Lo que trato de decir es que hay un núcleo bien formado, bien consolidado de instrucciones y de estructuras que sí son soportadas de forma estandarizada por la mayor parte de los sistemas de gestión de base de datos, pero van a encontrar muchas cosas que son distintas entre sistema de gestión de base de datos y sistema de gestión de base de datos, ¿bien? Entonces, bueno, eso lo tienen que tener en mente, van a tener que lidiar con eso. O sea, se van a encontrar con cosas que en Postgres son de una forma y en MySQL son de forma muy parecida, pero ligeramente distintas a como son en Postgres y así sucesivamente con todos los sistemas de gestión. En general, esta clase, la clase de hoy, está basada en Postgres, que es un sistema de gestión de base de datos que yo considero bastante decente, ¿sí? Bastante bueno en muchos sentidos. No sé, en rendimiento inclusive, no, definitivamente está todavía seguramente lejos de Oracle y de estos grandes sistemas de gestión de base de datos. Posiblemente en algunos casos MySQL sea más rápido que Postgres, sin embargo posiblemente en algunos casos Postgres sea mucho más fiable y mucho más robusto que MySQL, entonces hay pequeñas diferencias. Pero en general, o sea, cualquier cosa que digamos aquí, salvo algún que otro detalle particular, aplica a otros sistemas de gestión de base de datos. O sea, lo que estamos viendo aquí en un 98% aplica a MySQL y aplica a Oracle y aplica a Sybase y etc. ¿Okay? Entonces eso ténganlo en mente. Lo primero que vamos a hacer con Postgres, yo generalmente esta clase
sea, yo desarrollé esta clase con el sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Así que yo me atrevería a decir que el 95% de los comandos que hay aquí, habrá algún errorcito en algún lado, ustedes pueden prácticamente copiarlos, pegarlos en el sistema de gestión de base de datos en la consola y eso debería funcionar. Entonces, bueno, para que lo tengan en mente. En clases anteriores la gente tenía el sistema de gestión de base de datos abierto y iban trabajando. Me parece que eso no es resultado efectivo, entonces yo creo que es mejor concentrarse en la clase y que cada quien juegue un poco con esto por su cuenta. Lo primero que deberíamos hacer si queremos usar el sistema de gestión de base de datos es primero asegurarnos que el servidor de base de datos esté corriendo. Ojo, eso es importante, pero eso ya se sale del alcance de esto. Y segundo, tenemos que correr la consola del sistema de gestión de base de datos. La consola es algo que en algún u otro lugar puede que esté muy escondida o puede que esté muy visible, pero todos los sistemas de gestión de base de datos en general la tienen. Y la consola, si ustedes están acostumbrados a usar Linux, no es más que eso, no es más que una consola de comandos, o sea, un prompt donde uno escribe comandos y le lanza los comandos al sistema de gestión de base de datos. El sistema de gestión de base de datos los ejecuta y nos devuelve respuestas. ¿Bien? En este caso la consola de Postgres se corre con PSQL y uno especifica "-u", el nombre del usuario. ¿Bien? Evidentemente ese comando tiene muchos más parámetros que los puedes investigar con un "-help" o buscando en el manual. ¿Bien? Pero cuando corren la consola lo que les va a salir es esto básicamente, y lo que les va a decir es, bueno, o sea, les va a mostrar el prompt correspondiente y va a quedar a la espera de que ustedes escriban comandos. ¿Bien? Dentro del mismo sistema de gestión de base de datos hay una ayuda rápida. ¿Okay? Si ustedes le dan /h, y esto es propio de Postgres, ¿no? O sea, esto no es de otro sistema de gestión de base de datos, eso les da ayuda sobre los comandos en SQL. Si ustedes le dan /signo de interrogación, eso les da ayuda sobre los comandos propios particulares de Postgres. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense que hay algunos comandos que son propios de Postgres en este caso, y la mayoría empiezan con barra, y luego están los comandos de SQL que son bastante generales entre todos los sistemas de gestión de base de datos. Les recomiendo que usen la ayuda y que se concentren también en ver los manuales cuando tengan algún problema en particular, ¿no? Entre los comandos particulares que podemos hacer, y ojo, ¿no? Estos son de nuevo S/L, es un comando de Postgres, no es un comando de SQL. Pero entre los comandos particulares que podemos utilizar, el /L en Postgres nos muestra todas las bases de datos que hay. ¿Okay? Entonces, en este caso, fíjense, este es un manejador recién instalado, hay 3 bases de datos que él tiene por defecto allí, con el que hace ciertas cosas. ¿Bien? Entonces, eso es lo que muestra el /L. Lo más básico que podemos quizás tratar de hacer con un sistema de gestión de base de datos es tratar de crear una base de datos. ¿Okay? Y eventualmente ya no nos interesa tener más esa base de datos, podemos tratar de borrar la base de datos. Entonces, ¿cómo se crea una base de datos? Y de nuevo esto a veces varía un poquito del sistema de gestión de base de datos que no de base de datos, aunque es bastante estándar. Uno puede agarrar y uno le dice en la consola de comandos, le dice create database y el nombre de la base de datos. ¿Okay? Entonces, si uno hace eso y después le da /L, pues aquí tenemos la nueva base de datos ya creada en el sistema. Ese patrón, create algo, y le damos un nombre, se van a dar cuenta que se repite mucho, así que es bueno tenerlo en mente. Uno puede agarrar y uno puede decir drop database prueba, y después de hacer el drop database prueba, pues tengo las bases de datos que tenía inicialmente, porque acabo de borrar la base de datos prueba. ¿Bien? Entonces ese patrón, de nuevo les digo, se repite una y otra vez. Como dice allí, los comandos que empiezan con barra pues son de Postgres, y los que no empiezan con barra son de SQL. Vamos, por ejemplo, a crear una base de datos prueba, tal cual como está allá arriba, listamos y ahí está prueba. Y otra cosa que podemos hacer, o sea, para nosotros poder trabajar sobre una base de datos en particular, tenemos que estar conectados a esa base de datos. ¿Okay? En este caso, en Postgres, la forma de conectarse a la base de datos es darle /c prueba, y entonces en ese momento estamos efectivamente conectados a la base de datos. Y al estar conectados podemos hacer instrucciones sobre esa base de datos. Esto de nuevo les digo cambia, esto varía. Por ejemplo, en MySQL uno utiliza use prueba, use y el nombre de la base de datos. ¿Okay?
Entonces eso ténganlo en mente. Una vez que estamos conectados a la base de datos, si piensan un poco en la secuencia lógica del modelo relacional, o sea, ya tenemos una base de datos, ya estamos conectados a esa base de datos, lo siguiente que podemos hacer, o que deberíamos hacer para sacarle provecho a esa base de datos es poder crear relación, poder crear el esquema de la base de datos. ¿Bien? Entonces, para poder crear una relación, ¿okay? Una tabla, lo quieran llamar, tenemos el comando createTable. Fíjense que es el mismo patrón, createTable y el nombre de la tabla. ¿Okay? Yo tiendo, ojo con esto, y si se ponen a ver, fíjense, createTable, el nombre de la tabla, cédula, nombre, apellido y fecha de nacimiento son atributos, varchar, ahorita hablo un poco de eso, pero esos son los tipos de datos. Lo que quiero que noten es que hay algunas cosas que están en mayúsculas y hay algunas cosas que están en minúsculas. ¿Okay? Entonces, bueno, cuidado con esto, porque dependiendo de en qué plataforma estén trabajando, eso puede tener cierta significación o no. En general los comandos no importa, los comandos uno los puede escribir tanto en mayúsculas como en minúsculas, ¿no? Hay dos convenciones, ¿no? Fíjense que los nombres, o sea, persona, cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento, etc., están en minúscula y los comandos están en mayúscula. O sea, lo que es de SQL, yo lo escribo en mayúscula, y lo que son nombres de cosas, yo las escribo en minúscula. Esa es mi convención, esa es una de las convenciones. Sin embargo, se van a encontrar gente que lo hace al revés, y eso está bien, es otra convención. O sea, gente que escribe el createTable en minúscula y el persona en mayúscula. En algunos casos, y ojo, ¿no? Aquí les estoy diciendo cosas muy de memoria, pero para que lo tengan, la moraleja es que tienen que estar pendientes de esto. Por ejemplo, en Windows, el nombre de las tablas y de los atributos es completamente case insensitive. O sea, que no importa en mayúsculas o minúsculas. Ustedes pueden crear la tabla como persona en mayúscula y después referenciarla más abajo en minúscula. ¿Okay? Sin embargo, hay un par de casos o de situaciones, de nuevo les digo, estoy funcionando mucho de memoria. Esto nos pasó una vez, si mal no recuerdo, con MySQL, donde alguien creaba las tablas en mayúscula y cuando uno trataba de referenciarlas en minúscula, el tipo decía no las encuentro. Lo más probable es que eso sea en Linux, que es muy case sensitive, ¿vale? Entonces, bueno, se tengan en cuenta que pueden generarse situaciones allí en ese sentido. Respecto al comando en particular, ojo, ¿no? Si quieren escribir todo en minúscula, todo en mayúscula, también lo pueden hacer, es cuestión de gusto, ¿no? Me refiero a los comandos. En cuanto al comando en particular, fíjense, este está creando una tabla, createTable, que se llama persona, que tiene 4 atributos. El primer atributo es la cédula y es de tipo entero. El segundo atributo es el nombre y es un varchar. Un varchar es una cadena de caracteres, en este caso de 50 caracteres. El tercer atributo es un apellido y es un varchar también de 50 caracteres. Y el último atributo es fecha de nacimiento y es un date, una fecha. Ya vamos a hablar un poco sobre los tipos. ¿Okay? Entonces, cuando hacemos eso, el sistema de gestión de base de datos nos dice createTable, o sea que logró crear la tabla. Si les soy franco, no entiendo por qué tengo ese createTable dos veces, uno a la izquierda y otro a la derecha. No logro encontrar una diferencia significativa. ¿Ah? La diferencia es que lo está metiendo uno por uno. Ok, sí. Disculpen. Ya. Lo que sucede es esto. Miren. O sea, si yo quiero, yo puedo escribir eso hay que poner una nota ahí que refresque eso. Si yo quiero, yo puedo escribir, o sea, en el fondo, el comando uno lo ve de esta forma. Uno ve createTable, ¿ok? Qué sé yo, foo y empieza, ¿no? X de tipo entero, coma, Y de tipo entero, y así bla 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 bla, todo una sola línea, ¿no? En general. Ahora, se van a dar cuenta que a veces escribir ciertos SQL en una sola línea. Imagínense una tabla que tiene 50 atributos, bueno, no deberían, pero imagínense una situación de ese tipo, se empieza a poner complicado, ¿no? Entonces lo que uno hace es que uno puede hacer cosas, por ejemplo en la consola, pero esto es un truquito técnico de la consola realmente. Uno puede escribir createTable persona, enter, y entonces él se da cuenta que todavía no han terminado la sentencia y les vuelve a poner el prompt, y entonces escriben célula, enter, nombre, varchar, enter, y así lo van poniendo en varias líneas. Y realmente él no procesa el comando hasta que
ponen el punto y coma. Cuando ponen el punto y coma es que él efectivamente plum, corre y ejecuta y procesa el comando. ¿Vale? Entonces estamos claros respecto a ese sentido. Yo de ahora en adelante realmente no le voy a hacer mucho caso a cómo se escribe el comando, sino al comando en sí. Entonces es muy posible que comandos de una sola comando salgan en distintas líneas, ¿ok? Los distintos comandos. Después de crear la tabla, yo puedo agarrar y puedo darle dt, y en este caso dt me va a mostrar la lista de todas las tablas que hay en la base de datos actual a la que estoy conectado. O sea, cuando yo le doy create table, yo creo la tabla en la base de datos actual. Por eso es que es importante conectarse a la base de datos con el /c. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿El barra qué? Barra U. Ya va, no sé de qué me estás hablando. Es que las lista todo el comando feliz. Ah, ok, disculpen. Sí, el /L lista todas las bases de datos. Y el /DT te lista todas las tablas de la base de datos actual. Pero uno le da show database, ¿no? Y sale... En MySQL. En MySQL el /L se hace así, se hace show database. Por eso es que les digo, ahí tienen que estar muy pendientes. Es imposible hacer una presentación con las distintas variantes de todos los sistemas de gestión de base de datos, pero en MySQL es show database y eso lista todas las bases de datos, ¿ok? Si mal no recuerdo, en MySQL es show tables también, ¿ok? Para que lo tengan en mente. Entonces, de nuevo, o sea, fíjense que todos estos comandos que son barra algo, y esto está explícito aquí en algún lugar de la presentación, son comandos de Postgres. Aquí está, todos los que comienzan con barra no son de SQL, son de Postgres. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, una lista detallada de ayuda donde les muestren todos los distintos comandos de ese tipo que hay, le pueden dar barra signo de interrogación y eso muestra toda la ayuda en cuestión. ¿Vale? Hay varios, realmente hay muchos, ¿no? Fíjense, si nos venimos a esta consola y corremos el Postgres, psql-u Postgres, ¿ok? Y ejecutamos barra signo de interrogación. Bueno, ahí tienen una detallada lista de todos los distintos comandos que eso tiene, ¿vale? En algún lugar de aquí debe estar el barra de algo, barra de t, lista las tablas, ¿ven? Barra de s, lista las secuencias, barra de t mayúscula los data types, etc. Y hay toda una lista de cosas. Si ustedes quieren ayuda, por ejemplo, sobre SQL y le dan barra help, él le va a mostrar una lista de la ayuda disponible para los distintos comandos. Y si ustedes quieren, por ejemplo, ayuda sobre el create, le dan create y entonces ahí tienen una lista de todas las cosas que comienzan por create. Fíjense que ahí está el create database. Si quieren ser más específicos y quieren ayuda sobre el create database, le dicen create database y ahí, ¿no? Noten que realmente la ayuda no es muy, digámoslo así, rica en lo que nos dice, ¿no? O sea, descripción, crea una nueva base de datos y luego nos da el resumen sintáctico del comando, ¿no? Ahora, normalmente cuando uno usa esta ayuda uno sabe qué es lo que hace el comando y sabe los bemoles, pero no se acuerda de algún detalle sintáctico y aquí lo consigue. Eso pasa mucho, ¿ok? O sea, hay algunos comandos de SQL que, o sea, qué sé yo, un select, por ejemplo, uno sí se lo sabe de arriba abajo y de atrás para adelante, etc. Pero a veces los alter tables y ese tipo de comandos uno, o sea, los usa muy de vez en cuando y entonces no los recuerda bien y aquí tienen la ayuda. ¿Okay? No sé si hay alguna otra pregunta. Hasta aquí. Bien, hay algo que nos está faltando ahí y que hemos fastidiado hasta ahora con eso, y es que allí nadie en ningún lugar está diciendo que la cédula es la clave primaria, entonces nos falta especificar de alguna manera la clave primaria. Si avanzamos un poquito, bueno, antes de caer a la clave primaria, fíjense, estos son los tipos de datos disponibles. En general, si bien hay muchos que son muy comunes entre los distintos sistemas de gestión de base de datos, por ejemplo, el varchar, el int, ustedes lo pueden especificar en MySQL y en Postgres. También hay algunos que no son tan comunes, entonces tienen que estar pendientes. Esta tabla está tomada de la documentación
de Postgres, y básicamente lo que hace es describir todos los tipos de datos que tiene el sistema de gestión de base de datos, ¿no? En el 99%, 95% de los casos uno se queda con lo estándar, cadenas de caracteres, enteros, números de cierta precisión, fechas, etc. ¿Bien? Booleanos. En muchos casos uno tiene que apelar a algún tipo de dato extra o adicional. Por ejemplo, si fuesen a guardar una imagen, una foto en la base de datos, ese tipo de datos probablemente sería un byte A, un arreglo de bytes, ¿ok? Pero en general trabajen en la medida de lo posible o de lo razonable con tipos estándar, y si se enfrentan con algún problema particular, pues sí trabajan con algún tipo de dato adicional. ¿Bien? Fíjense en esto, otro que vale la pena quizás resaltar, el tipo numeric, que uno puede especificar un tamaño de dígitos enteros y una precisión decimal arbitraria, ¿sí? Eso por ese lado. El tipo dinero, por ejemplo, fíjense que hay tipos de datos tipo line, por ahí debe haber segmentos, etcétera, que son utilizados para almacenar objetos geométricos y este tipo de cosas que se pueden o se tienden a usar en sistemas de información geográfica, etcétera, ¿no? Entonces hay una buena cantidad de tipos de datos, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, eso lo tienen allí como referencia. Esto fue tomado del manual de Postgres, básicamente, y se añadió la columna descripción y se tradujo la descripción. Si queremos añadir la clave primaria, que era así lo que nos interesaba, ahora es el mismo comando. A ver, fíjense, ya estamos creando una tabla que se llama prueba, create table prueba, que tiene 3 atributos de tipo entero, A, B y C, y le estamos diciendo que A, o sea, inmediatamente después del int, del tipo de datos, estamos diciendo que eso es un primary key. O sea, A en este caso es la clave primaria. Entonces lo puedo hacer bien sea de esa forma, o sea, en el mismo tipo de datos pongo A int primary key, o puedo al final, o sea, declarar todos los atributos y al final puedo poner primary key A. ¿Okay? Entonces es una sintaxis equivalente en este caso en particular. ¿Okay? Noten algo, noten que el sistema de gestión de base de datos les dice, bueno, sí, ok, create table, o sea, les está confirmando que en efecto creó la tabla, pero les está dando un notice, les está dando una información, y es que les está diciendo que él está creando un índice implícito para la tabla prueba, que se va a llamar de esta forma. Los índices, como ustedes saben ya de programación 2, son archivos o son estructuras de datos que me permiten acceder mucho más rápidamente a una información en algún archivo, un disco. O sea, yo tengo mi archivo en disco, que tiene, pónganse a pensar un poquito en células, a lo mejor, y tengo 1000 personas registradas en ese archivo. Si yo no tengo un índice y yo quiero acceder a una persona por célula, tengo que secuencialmente iterar ese archivo hasta encontrar la persona en cuestión. ¿Qué les enseñan a ustedes en base de datos? Ustedes pueden, en base de datos en PR2, que ustedes pueden crear un archivo índice, o sea, ustedes pueden crear un índice y en lugar de iterar registro por registro, entran por el índice y llegan al registro en cuestión mucho más rápido. Entonces esto es el mismo principio, solo que esto lo hace el sistema de gestión de base de datos con estructuras que definitivamente son mucho más complejas que las que les enseñan a ustedes quizás en programación 2, ¿vale? Entonces el sistema de gestión de base de datos está diciéndoles algo así como que ¡epa! Están creando una tabla y el campo A resulta ser la clave primaria de la tabla. Vean en estos términos, la cédula resultó ser la clave primaria de la tabla. Como es una clave primaria, y acuérdense que ustedes pueden hacer búsquedas y ustedes pueden referenciar esa tabla desde otras tablas con claves foráneas, ¿okay? O sea, es muy común que uno busque en función de una clave primaria. Entonces el sistema de gestión está diciendo, bueno, como es una clave primaria, yo te voy a crear un índice para que tú puedas tener acceso rápido a esos registros por esa clave. Eso es lo que está haciendo, básicamente. ¿Okay? Entonces en este caso se puede hacer de las dos maneras, o en línea o abajo al final de declarar todos los atributos. Sin embargo, si tengo una situación donde hay una clave compuesta y este es ese caso en particular, o sea, imagínense que yo tengo una tabla que la clave es la composición de A con B. ¿Okay? A por sí solo no es clave y B por sí solo tampoco es clave, pero A con B forman una clave. Entonces allí sí no hay manera de hacerlo en línea, o sea, de poner A
A int primary key, B int primary key. Eso les va a dar un error. ¿Okay? Entonces la forma de hacerlo es de esta manera, o sea, al final, después de declarar todos los atributos, uno dice primary key A, B. Bien. Entonces él crea la clave primaria y crea el índice correspondiente y la clave es compuesta. Fíjense, ya podemos crear bases de datos, crear tablas y crear tablas, especificar atributos y especificar claves primarias en las tablas. Eso nos permite hacer ya unas cuantas cosas, pero todos sabemos que en una base de datos relativamente compleja vamos a terminar con más de una tabla y vamos a terminar con un conjunto de tablas relacionadas por medio de claves foráneas. ¿Estamos claros con eso? ¿Okay? Entonces lo que tenemos que poder ahora es tener alguna manera, alguna forma de crear una base de datos, una serie de tablas y poder relacionarlas por medio de claves foráneas. Y lo que estamos haciendo en este caso en particular, que se muestra allí en las transparencias, es esto. Miren, estamos creando una tabla prueba 1 que tiene A, B, C, y estamos creando una tabla prueba 2 que tiene X, Y y un atributo A. ¿Ok? Y A es una clave foránea que referencia a P1. Eso es lo que estamos básicamente haciendo. Entonces fíjense, en el caso de esta tabla de P1, de prueba 1, lo que estamos es creando la tabla, le estamos pasando los atributos A, B y C y estamos diciendo que A es la clave primaria y en el código. En el caso de prueba 2, estamos creando la tabla, estamos creando los tres atributos y en el caso de A, del atributo A, le estamos diciendo que A referencia a prueba 1. ¿Ok? Y la clave primaria es X. Ahora bien, aquí se pueden decir muchas sutilezas y hay que tener cuidado con cosas como que el nombre importa. O sea, si yo pongo aquí abajo, en lugar de A, le pongo B, ¿funciona? ¿Qué creen? No debería funcionar. Porque se supone que el punto es la clave. El nombre es indiferente. O sea, este es el nombre del atributo en esta tabla. Realmente no te importa. ¿Okay? O sea, referencias, no importa. Yo lo puedo llamar foo. Que si yo digo referencia a prueba 1, él va a seguir referenciando a A. Porque él asume que si tú estás haciendo una referencia a otra tabla, el atributo del otro lado debería ser una clave. ¿Ok? Ese es el razonamiento, de alguna forma. Entonces, ojo con eso. O sea, realmente el nombre no importa. Le pudimos haber puesto Z perfectamente aquí y esto seguiría funcionando. Porque él está diciendo, referencia a prueba 1. Fíjense que ni siquiera estoy diciendo a qué atributo de prueba 1 referencia. Él dice, si referencia a prueba 1, referencia a la clave primaria de prueba 1. ¿Ok? Cosas que, les soy franco, nunca he hecho, porque son cosas que normalmente a uno se le ocurren cuando está dando clases, pero que uno quizás en su sano juicio no haría. Vale, ya estamos claros en eso. Nunca he hecho cosas como declarar una tabla prueba 1 sin clave primaria y poner referencias prueba 1. No sé, ¿qué me va a decir el sistema de gestión de base de datos? Hagan la prueba si quieren. Vale, esas pruebas son buenas hacerlas de vez en cuando. Ahora, dentro de lo razonable, eso es algo que ustedes nunca harían o nunca deberían hacer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, bueno, si queremos tener una tabla con una clave primaria, ahí está, y una clave foránea, la planteamos de esa manera, ¿no? De nuevo, cosas que uno tiende a no hacer, no es que no puedan pasar, pero uno tiende a no hacer, uno trata de no hacer. Se supone que los tipos de datos deberían ser compatibles, ¿sí? O sea, se supone que si la clave primaria en prueba 1 es un entero, la clave foránea en prueba 2 debería ser un entero. Si por alguna razón no lo es, si el sistema de gestión de base de datos se lo permitió, bueno, deberían tener una buena razón para que eso no sea el del mismo tipo de datos. ¿Sí me sigue? Pero de nuevo son cosas quizás extrañas que se pueden conseguir. Es muy posible que sean productos de incoherencias o de no prestar suficiente atención al crear la base de datos y ese tipo de cosas, entonces estén pendientes en ese tipo de detalles. Fíjense que aquí ahora el comando es mucho más explícito. Primero que en el caso anterior el references lo estoy poniendo directamente a nivel del atributo. Recuerden por ejemplo que el primary key yo lo podía poner a nivel de atributo o lo podía poner abajo al final.
tabla, ¿sí? Aquí el referencia lo estoy poniendo a nivel de atributos y en este caso lo estoy poniendo a nivel de tabla, ¿ok? O sea, cierro el atributo INTA, coma y abajo especifico, ¿ok? Y fíjense que esto es mucho más explícito que el caso anterior. Aquí estoy diciendo foreign key A, refiriéndome a este A. Y de nuevo, aquí puedo poner foo y aquí puedo poner foo, cualquier nombre que ustedes quieran. Y luego estoy diciendo referencia a prueba 1. ¿A qué atributo de prueba 1? A. Y en este caso este A es el A de allá arriba. ¿Ok? Está clara la idea, ¿no? Y finalmente, la otra posible situación es que la clave primaria sea compuesta. ¿Ok? Entonces, si la clave primaria es compuesta, allá arriba está declarada como una clave primaria compuesta, igualito no me queda, no lo puedo hacer en línea, o sea, no puedo poner referencia a tal cosa y referencia a tal cosa, tengo que ponerlo a nivel de tabla. Estoy diciendo que la clave, hay una clave foránea que está compuesta por A y por B, en este caso son este A y B, que referencia a prueba 1, en este caso A y B. Si ustedes quieren poner aquí, no sé, fu y fa, arriba tiene que ser fu y fa. Y si quieren poner aquí, no sé, ZW, aquí tiene que ser ZW. Esa es la relación de nombre. ¿Bien? Noten algo, un detalle interesante. Fíjense que cuando hablábamos de las claves abstractas, autoincrementales, etc. Yo tiendo a usar ese tipo de claves. A mí no me gusta usar claves concretas, quizás es algo personal, algún otro profesional puede opinar de otra forma, pero una de las ventajas de usar claves abstractas autoincrementales es que uno se ahorra a veces las claves compuestas, ¿ok? Y las claves compuestas tienen el problema de que, fíjense, si yo tengo a lo mejor una clave compuesta por 3 atributos, por 2 atributos o lo que sea, tengo que manejar las 2 claves primarias allá arriba y las 2 claves foráneas de este lado. Y cuando voy a hacer selects, acuérdense del álgebra relacional que vimos ayer, los ejercicios. Acuérdense que cuando uno hace una proyección entre 2 tablas, uno tiene una condición de reunión. Y yo me atrevería a decir que en el 90 y muchos % de los casos, esa condición de reunión está basada o está fundamentada en las claves. ¿Sí me sigue? Entonces, si uno tiene claves compuestas, esa condición de reunión crece y empieza a ser fastidioso escribirlo. Si uno tiene claves abstractas y tiene claves autoincrementales, uno sabe que siempre la clave primaria se llama ID, o se llama código, o se llama número, o se llama, no sé, pónganle cualquier nombre que a ustedes les guste. A mí me gusta ID. Y uno sabe que las claves foráneas normalmente se llaman bla 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 ID o bla 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 ref. Entonces, hacer esos cruces o esos selects, si uno tiene una buena convención de nombres y usa claves abstractas, es mucho más fácil, es mucho más directo que si uno tiene que empezar a pensar cuál era la clave primaria de la tabla aquella y las claves foráneas aquí, ¿cómo era que se llamaban? Me siguen el asunto, ¿ok? Entonces, bueno, de nuevo esa es una cuestión ya de filosofía de uso de todo esto, ¿no? Podría haber alguien que no está de acuerdo. Bien, ¿qué podemos hacer hasta ahora? Crear bases de datos, crear tablas, especificar atributos para las tablas, definir claves primarias y definir claves foráneas en otras tablas. Así que si se ponen a pensar, prácticamente ustedes pueden, cualquier modelo de datos que hagan, ¿sí? O sea, van ahora en la calle pensando cómo sería el modelo de datos de una aseguradora y ustedes pueden perfectamente modelarlo, soñarlo, llevarlo a relacional y construirlo en la base de datos, yo diría en un 98%, una cosa así, ¿no? Ahora, recuerden que nosotros podíamos crear unos checks o unos constraints o unas restricciones en las tablas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que usamos el ejemplo del semestre? Y el semestre tenía fecha de inicio, fecha de fin, fecha de no sé qué, fecha de aquello, y había ciertas restricciones. La fecha de inicio siempre tenía que ser posterior a la fecha de inscripciones y así sucesivamente. Entonces eso en SQL lo podemos hacer utilizando un constraint, utilizando una restricción. ¿Okay? Y esa restricción la podemos especificar de muchas maneras en realidad. La forma más simple, imagínense que tenemos una tabla producto y producto tiene allí código, nombre, precio, la clave primaria es código y el precio de un producto no debería ser menor que o igual a 0, ¿sí me siguen? Si el precio es igual a 0 o menor que 0 no tiene sentido, ¿no? O sea que te lo regalo, te lo voy a dar y te tengo que pagar para que te lo lleves. ¿Ok?
Entonces, bueno, o sea, uno plantea esa restricción. ¿Cómo la plantea? Uno dice, bueno, precios de tipo numeric, fíjense, yo estoy usando un numeric, y check, verifica, revisa que el precio siempre sea mayor que 0. Entonces, de nuevo, fíjense que aquí lo estoy declarando en línea a nivel de atributo. Eso es importante en el sentido de que yo aquí en la condición, la única variable que puedo utilizar es el atributo sobre el cual está esa declaración. O sea, yo aquí no puedo utilizar en ese check de allá arriba nombre o código, ¿sí me sigue? Solo puedo utilizar precio, porque lo estoy declarando en línea solo para ese atributo. La otra cuestión es que la instrucción de arriba es una forma abreviada de declarar esto, ¿sí? O sea, es la misma cosa, solo que aquí estoy diciendo precio numérico, constraint C1, o sea, a esa restricción le estoy dando un nombre con el que lo puedo manipular después, check, precio mayor que 0. O sea, a este constraint C1 le está dando un nombre. Eso es útil porque a veces uno más adelante quiere modificar esa restricción, la quiere eliminar, quiere hacer algo con esa restricción. Y ojo, no es que en el caso de arriba no tenga nombre, pero es que en el caso de arriba el sistema de gestión de base de datos le está asignando a él un nombre que se puede averiguar, pero antes de hacer esa modificación del constraint uno tendría que averiguar cuál es el nombre de ese constraint para manejarlo. En cambio aquí ya sabemos que se llama C1. Es una cuestión de nombre realmente. ¿Ok? La otra cuestión, fíjense allí está la diferencia, precio inicial y precio con descuento, es el mismo caso. En el caso de precio inicial eso tiene un check que sea mayor que 0, y en el caso de precio de descuento tiene un check que sea mayor que 0, pero definitivamente el precio inicial debe ser menor que, no miento, el precio de descuento debe ser menor que el precio inicial. Si no, imagínense que ustedes le digan al cliente, el producto sale a 1000, pero con el descuento te sale 1100. No creo que compre ese cliente, ¿ok? ¿Qué quiere? ¿El descuento o quiere el precio normal? Vale, entonces fíjense, yo los checks de que sea mayor que 0 los puedo poner en línea al lado del atributo, pero el check que me valida que el precio de descuento sea menor que el precio inicial no lo puedo poner ni en precio inicial ni en precio de descuento, porque solo puedo referirme a variables del atributo como tal. Entonces eso lo tengo que poner aquí abajo a nivel de tabla. Los checks de arriba, de precio inicial y de precio de descuento individuales, son checks a nivel de atributos, mientras que el check de abajo es un check a nivel de tabla. ¿Bien? Estoy diciendo que el precio de descuento tiene que ser menor que el precio inicial. Y ojo, ¿no? En el fondo, si quiero, yo podría poner todos los checks a nivel de tabla. No todos a nivel de atributo, pero sí todos los podría poner a nivel de tabla, tal cual como estoy poniendo aquí. Allí, por cierto, no estoy especificando el nombre del check, del de abajo, de ninguno, de hecho. Mientras que aquí estoy usando la notación larga y estoy especificando el nombre de todos y cada uno de los checks. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay un detalle interesante y aquí surge de nuevo un poco la polémica, que es dónde validar los datos. ¿Ok? Recuerden que eso lo conversamos un poquito. O sea, yo tengo una aplicación web, entonces tengo en el navegador cierta implementación en JavaScript. Tengo a lo mejor, qué sé yo, un servidor y tengo cierta implementación en PHP y tengo mi base de datos, ¿ok? Y allí tengo cierta implementación de unitables, etc. Y uno dice, bueno, a ver, ¿dónde pongo la validación de que el precio sea mayor que 0? ¿La pongo en JavaScript, en el cliente? ¿La pongo en el servidor? ¿O la pongo en el sistema de gestión de base de datos? La respuesta normalmente es en las tres. Aquí, porque el cliente cuando le dé submit al formulario no va a tener que ir al servidor y regresar para validar eso. Pero si les hackean el cliente, ¿sí? Si les hackean el cliente, deberían tener la validación aquí en PHP, que no se les pueden hackear tan fácil, para que ese precio no pase y regrese. ¿Okay? Pero si hay algún bug o algún problema, quizás en PHP, no sería mala idea tener la restricción en la base de datos, porque si acaso el PHP se equivoca y trata de insertar algo con un precio menor que 0, la base de datos no lo va a dejar, se estrella, así de simple. ¿Okay? La ventaja de eso es que a lo mejor van a terminar mostrándole al usuario un mensaje de error desagradable,
pero por lo menos no corrompieron los datos. ¿Ok? La desventaja de chequear a nivel de la base de datos es que estamos mucho más restringidos. Se van a dar cuenta que es mucho menos lo que podemos chequear a nivel de base de datos sin complicarnos realmente mucho la vida usando checks de este tipo, que lo que podríamos chequear a nivel de servidor de aplicaciones, ¿no? Entonces, quizás hay buena parte de la consistencia y la podemos chequear aquí a nivel de servidor de aplicaciones y el resto quizás se puede chequear a nivel de base de datos. Eso depende de qué arquitectura estén usando. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O algún comentario? Eso fue una nota aparte. ¿Okay? Bien. Otras validaciones que podemos hacer es perfectamente especificar que un atributo no puede ser nulo. Entonces yo puedo agarrar y yo puedo decir, bueno, create table persona, la cédula es un entero, es clave primaria, y digo nombre, es un varchar de 50 y no puede ser nulo, no permito que sea nulo. El apellido tampoco puede ser nulo. Pero por ejemplo la fecha de nacimiento, si alguien me pasa un nulo, sí podría en este caso ser nulo. ¿Ok? Pregunta, la clave primaria, ¿sería bueno ponerle un not null para asegurarse que no sea nula? ¿Qué creen? Sí, porque si la demos nula, entonces ¿cuál es el dato que la tiene? El razonamiento es correcto, Jonathan, pero lo que sucede aquí es que por principio una clave primaria no puede ser nula por concepto, ¿ok? Por definición. Entonces el solo hecho de que pongan primary key ya les asegura que cuando ustedes traten de meter un nulo ahí, chao, eso no los va a dejar. Entonces el not null realmente no, o sea, el concepto es correcto lo que estás diciendo, pero en el SQL no hace falta porque la base de datos no te deja al especificar clave primaria, ¿ok? Entonces esa es una forma de decir, bueno, esos campos son obligatorios, los que no son nulos, ¿no? Otra restricción, fíjense que, yo voy a retroceder un poquito, fíjense que si uno utiliza, por ejemplo, claves abstractas, autoincrementales, o si uno dice, bueno, persona va a tener un ID y va a tener un ID, va a tener una cédula y va a tener un nombre. ¿Sí me siguen? Y otros atributos. La clave primaria es la ID, porque estoy diciendo que voy a usar claves abstractas autoincrementales. Pero alguien puede decir, bueno, pero si la clave primaria es el ID, puede darse la posibilidad de que yo tenga dos personas con ID distintos, pero con la misma cédula. Y sabemos que eso no es cierto, o no debería ser cierto. ¿Sí me siguen la visión? Entonces, bueno, no hay problema, porque uno lo que hace es que uno puede tomar un atributo y poner una restricción que garantice que ese atributo, si bien no es clave primaria, debe ser único en la tabla. ¿Ok? Y eso se hace por medio de la palabra reservada, el keyword unique, que uno agarra y uno lo pone al lado del atributo y así garantiza que eso sea único. Por ejemplo, en esta situación tenemos carro y habíamos dicho en algunos ejemplos anteriores, en algunas clases anteriores, cuando hablábamos de clave primaria, que la clave primaria del carro podía ser la placa, podía ser quizás el serial del motor o podía ser el serial del carro. ¿Sí? Habíamos fantaseado un poco sobre esa cuestión. ¿Cuál era la clave primaria? No sé, la que les convenga más, ustedes seleccionenla y utilicen esa como clave primaria. Aquí nos convino, o sea, fue razonable seleccionar la placa como clave primaria, así que decimos placa, primary key. Esa es la clave primaria. Pero sabemos que si serial motor y serial carro eran claves candidatas también, yo no puedo violar el hecho, o sea, yo no puedo tener dos registros que tengan el mismo serial de motor o el mismo serial de carro. ¿Ok? Y para resolver ese problema, uno simplemente agarra esos campos y los pone como unique. No puedo tener dos carros con el mismo serial del motor, así de simple. Noten que él crea un índice para la clave primaria, para acceder por medio de la clave primaria, pero por los atributos únicos, él también crea un índice. Porque él está diciendo, bueno, pero si el serial del motor y el serial del carro es un atributo único, es posible que hagas búsquedas también por ahí, y él está tranquilamente creando un índice en ese sentido, ¿no?
Entonces no sé si hay alguna pregunta sobre unique. Unique sirve para eso. Si ustedes le ponen un atributo unique, no van a haber dos registros en esa tabla con el mismo valor para ese atributo. Así de simple. ¿Qué pasa si trato de meter un registro con ese mismo valor? Se estrella. Te va a decir no puedes porque bla 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 está repetido el registro. No sé exactamente el mensaje de error. A lo mejor hay un ejemplo en la siguiente transparencia, pero te va a dar un error. Igual si tratan de insertar dos registros con la misma clave primaria. Es potencialmente el mismo error. ¿Okay? Fíjense que del índice no se salvan, porque cuando ustedes van a insertar un registro, él tiene que verificar que no haya un duplicado. En efecto, es bueno lo que me estás preguntando por eso. Y la forma fácil, eficiente de verificar que no hay un duplicado es entrar por medio del índice. Si no, tendría que iterar todos los registros y eso sería muy ineficiente. Entonces el índice realmente es necesario, tanto para la clave primaria como para el unique. Si yo, por ejemplo, fíjense, o sea, sería también de sabios agarrar y plantear y decir que si no pueden, o sea, si sabíamos que esas eran claves candidatas, ¿ok? El serial del motor y el serial del carro, sería interesante también poner varias restricciones, o sea, decir que el serial del motor no puede ser nulo y además tiene que ser único. Entonces uno puede combinar o añadir varias restricciones a un atributo, ¿ok? Ténganlo en mente. Uno puede perfectamente hacer eso. Noten una cosa interesante, ¿no? Para cerrar aquí, cuando uno le dice un atributo que es not null y que es unique, eso es muy parecido a una clave primaria. No se puede repetir y no puede ser nula. Si no se puede repetir, identifica inequívocamente un registro. Y si no puede ser nula, o sea, esa es la definición. Entonces, bueno, o sea, desde ese punto de vista conceptual, decir primary key y decir not null y unique es bastante equivalente. Desde el punto de vista del sistema de gestión de base de datos, él asume que, o sea, él no ve a serial motor y a serial carro como una clave primaria. ¿Okay? Lo ve como atributos comunes y corrientes. La clave primaria sigue siendo la placa. ¿Estamos claros en eso? Ok. Otra cosa que podemos hacer con esto, y aquí viene una pregunta interesante, una cosa interesante, quizás, es especificarle a los atributos valores por defecto. ¿Okay? O sea, si el usuario me inserta, ya vamos a ver cómo es que se inserta y vamos a conversar un poquito sobre eso, me inserta un registro y no me especifica un valor, ¿okay? Por defecto, aquí para la descripción va a usar NA, N barra A. Para el precio va a usar 100. O sea, si me insertan un artículo y no un producto y no me especifican el precio, vale 100 por defecto. ¿Okay? Entonces, bueno, eso lo pueden ver de esa forma, de esa manera. En cuanto aquí más o menos y un poquito más adelante suele surgir la pregunta de ¿importa el orden en que yo especifique los atributos de una tabla? ¿Ustedes qué creen? En el fondo no importa. Al sistema de gestión de base de datos no le afecta en lo absoluto eso. ¿Ok? ¿Cómo? Que a la hora de leer la hora no es como... Exacto. Preocúpense por el orden en términos de que cuando uno lo va a leer, o sea, por ejemplo, cuando hacen consultas, hacen un select, ya lo vamos a ver más adelante, y no especifican qué columnas quieren, sino que le dicen muéstrame todas las columnas, el sistema de gestión de base de datos normalmente les devuelve las columnas en el orden en que las especificaron. ¿Ok? Entonces, es buena idea, yo tiendo a hacer cosas así, pero ojo, ¿no? Uno que es maniático a lo mejor, de declarar la clave primaria al principio para saber que la primera columna siempre es la clave primaria, ¿ya? Pero eso quizás ya son cuestiones de cómo ustedes se sientan al respecto, cuáles sean las convenciones, etc. Más adelante con el insert vamos a hablar un poco sobre eso, sobre el orden y cómo nos puede afectar el orden en algunos aspectos. ¿Bien? Bien, en general, es posible que esté faltando algún que otro detalle. Este tutorial no es perfecto en absoluto, pero en general, con lo que hemos visto hasta ahora, podemos crear tablas de todos los colores y formas y etc. ¿Sí? Entonces, nunca es mala idea revisar el manual
pero es información bastante completa. Lo siguiente que podríamos hacer, o que deberíamos hacer en algunos casos, es borrar tablas. ¿Se acuerdan que uno borraba una base de datos con drop, database y el nombre de la base de datos? Bueno, uno borra tablas y es exactamente igual. Uno dice drop table y el nombre de la tabla, y en este caso estoy borrando la tabla persona. ¿Okay? Si yo trato de borrar una tabla que no existe, fíjense que esto me va a dar un error. Me va a decir drop table persona y la tabla persona no existe. Sin embargo, hay una variante de drop table. Uno puede decirle drop table if existe, o sea, intenta borrarla si existe la tabla persona, y el tipo ahí está diciendo, mira, la tabla persona no existe, pero la paso por alto, no importa, ¿no? Entonces, es la diferencia entre obtener un warning o obtener un error. ¿Por qué esto es útil? Por ejemplo, con Hibernate, cuando usen Hibernate, se van a dar cuenta que ustedes se van a saltar esto. Se van a saltar esto porque ustedes van a crear su modelo de clases, lo van a anotar, le van a poner los annotations, y la primera vez que corren el Hibernate dice, ¿las tablas existen? No, ok, no importa, las creo. ¿Okay? Entonces él les crea las tablas automáticamente. Sin embargo, hay algunos casos, hay muchos casos en realidad, en los que uno lo que hace es un script de la base de datos, se le suele llamar de esa manera. Y el script de la base de datos no es más que un archivo de texto, ¿okay? Que tiene, cualquier extensión sirve en el fondo, pero usualmente la extensión es .sql. ¿Me siguen la idea? ¿Okay? Y uno en ese archivo de texto, uno declara toda la creación de las tablas. Entonces uno en el archivo de texto, por ejemplo, dice cosas como create table X. Y bueno, declara los distintos atributos. Create table Y, declara los distintos atributos, y así bla 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 bla. ¿Okay? Veanlo como un programa que está escrito en SQL y que lo que hace es crear las tablas, básicamente. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a instalar el software, o cuando uno está desarrollando y necesita una base de datos nueva, una base de datos fresca, ¿uno qué hace? Uno simplemente corre el script de la base de datos y eso crea todas las tablas. No es que tiene que abrir la consola y empezar tabla por tabla, a ver, create table, y así sucesivamente. No, o sea, uno corre el script. El asunto es que si uno está, por ejemplo, tratando de trabajar sobre una base de datos que ya existe y está tratando de borrarla y recrear las tablas, potencialmente, cuando traten de crear una tabla con un nombre de una tabla que ya existe en la base de datos, el sistema de gestión de base de datos les va a decir, epa, no puedo crearte la tabla X porque ya existe. Y ahí es donde entra un poquito en juego el drop table if existe. Uno puede agarrar y decir drop table if existe. No se come la S final, que es lo que yo usualmente hago. ¿Okay? Igualito aquí, ponen otro drop table if existe antes de esta tabla, y entonces antes de crear una nueva tabla, él trata de hacer el mejor esfuerzo por borrar la que ya existe. ¿Okay? Entonces, bueno, en esos scripts de SQL se van a dar cuenta que uno puede poner muchas cosas. Uno puede poner los drop tables, los create tables, uno puede crear secuencias, procedimientos almacenados, insertar registros iniciales, o sea, hacer cualquier cosa que tengan que hacer para crear una base de datos vacía, limpia, inicial. ¿Ok? ¿Estamos claros con esa cuestión? En el caso de ustedes, con Hibernate, mientras que trabajen con Hibernate, eso no les va a hacer mucha falta. Pero es posible que tengan que tocarlo en alguna que otra situación. ¿Okay? Entonces, bueno, el drop table if existe sirve para eso. Noten aquí otro mensaje de error. Cuando uno trata de borrar prueba 1, ¿se acuerdan que en prueba 1 había una relación uno a muchos entre prueba 1? Fíjense el error, el tipo está diciendo, no puedo borrar prueba 1 porque hay otros objetos que dependen de prueba 1. En este caso, prueba 2. Prueba 2 tenía una clave foránea a prueba 1. Así que el manejador se da cuenta y dice, no puedo borrar prueba 1 porque hay otros que dependen de él. Profe, tengo una pregunta. ¿El Hibernate, la base de datos te la crea? Sí. Yo la... Si tú se la das, él la usa. Claro.
Claro. Si ustedes le dan la base de datos Hibernate, él la usa. Si no, él la crea. ¿Ok? Está claro esto de la dependencia. Entonces, ¿qué es lo que uno hace si uno quiere realmente y en efecto borrar prueba 1? ¿Por qué? Porque sí. Entonces uno agarra y uno dice drop table prueba 1 y le pone un cascade. El cascade lo que hace es que borra los objetos dependientes de prueba 1 en cascada. Pero ojo, los objetos dependientes no es que borra la tabla prueba 2. No es que borra las columnas de la tabla en prueba 2 que dependen de. No es que borra los registros que dependen de. No, es que simple y llanamente dice, bueno, ¿se acuerdan que teníamos esta definición? Déjenme retroceder un poquito. Aquí, ¿ok? Él dice, bueno, ok, lo que borro es la definición de la clave foránea. O sea, la tabla prueba 2 sigue existiendo, las columnas siguen existiendo, pero él borra el foreign key. O sea, ya A y B no son claves foráneas de prueba 2 que apuntan a prueba 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso para que lo tengan en mente. No sé si hay preguntas hasta aquí, en principio. Bien, la otra cosa que podríamos o deberíamos hacer, fíjense que ya manejamos bases de datos y ya manejamos tablas, es insertar registros en una tabla. ¿Okay? Entonces, insertar registros en una tabla es muy simple. Imagínense que tenemos la clave de producto ahí, que tiene código, nombre y precio, y la clave primaria es el código. ¿Okay? La forma más básica o más simple que uno tiene de insertar un producto es insert into producto, o sea, insert into el nombre de la tabla, values, los valores, y especificamos toda una serie de valores, nombre 1, y esos valores van primero tenemos que especificar todos los valores, uno por cada atributo de la tabla, y esos valores van en el orden en el que están declarados en el create. ¿Okay? Entonces allí el código va a ser 1, el nombre va a ser nombre 1 y el precio va a ser 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Okay? Si yo no quiero especificar todos los valores, o si yo los quiero especificar en un orden distinto, ¿ok? O si simple y llanamente quiero ser decente, quiero ser quizás un poquito más explícito en qué estoy haciendo, puedo hacerlo como en la segunda parte aquí, puedo decir insert into la tabla, y aquí especifico entre paréntesis qué atributos voy a especificar, estoy insertando, y luego si digo los valores de los atributos. O sea, esto es equivalente a que si yo borro aquí esto, queda la sentencia que tenemos arriba, y eso son equivalentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy especificando exactamente el mismo orden que tengo arriba. Entonces eso se puede hacer de esa manera. Supónganse que yo no quiero especificar un precio, entonces yo simplemente puedo decir insert into producto, código y nombre solamente, y le paso aquí solamente el código y el nombre. El precio no lo estoy especificando. ¿Qué valor tendrá el precio? En ese registro, el registro cuyo código es 3. ¿No escuchan? ¿Y qué valor por defecto tiene? Ahí tienes el create table. ¿No tiene? Por defecto, si ustedes no especifican un valor por defecto, el valor por defecto, valga la contrarredundancia, es nulo. ¿Ok? Entonces el precio aquí, ¿qué valor va a tener? Nulo. ¿Bien? Si hubiésemos puesto un precio numeric default 5, tendría 5. Y entonces fíjense que esto, hasta cierto punto, noten otro detalle interesante aquí. Fíjense, aquí estamos diciendo insert into producto y estamos pasando al values directo como lo hacíamos en la primera sentencia, y estamos pasando el 4 y el nombre. Entonces yo lo puedo hacer de esta manera siempre y cuando especifique los valores en el mismo orden en el que están en la declaración de la tabla, y los que no puse, los que omití, son los que están al final. ¿Okay? O sea, en este caso, este es el código, este es el nombre, y el precio no lo puse, porque estoy asumiendo el mismo orden que tiene allí arriba. Cuando uno ve esto, uno dice cosas como, por ejemplo, si yo hago un insert
y no especifico un valor del código, ¿qué va a ocurrir? Del código, no se va a insertar. No se va a insertar. ¿Por qué? La clave primaria. La clave primaria, exactamente. O sea, no tengo manera de insertarla. Y allí no hay ningún valor por defecto para la clave primaria. ¿Ok? Así que eso simplemente va a dar un error. No puedo insertar ese registro porque no me están especificando la clave primaria. Fíjense que el insert, si uno lo piensa un poquito, me permite ya pensar en cosas como dónde poner, o sea, que el orden en el que uno pone las cosas en el create table, si bien al sistema de gestión de base de datos no le importa realmente, y desde el punto de vista práctico podemos vivir con cualquier orden, uno puede tratar de acomodar los atributos de manera que los inserts sean cómodos. Yo tiendo a poner, por ejemplo, las claves primarias de primera, porque sé que cuando voy a hacer un insert, si no estoy usando IDs autoincrementales, siempre voy a poner la clave primaria. ¿Ok? Eso es muy relativo. Yo tiendo a poner los atributos que tienen valores por defecto al final, porque sé que si voy a hacer un insert de este tipo, pues los valores, los atributos esos me quedan al final, así que no los especifico y todos somos felices, ¿no? Pero, bueno, o sea, eso es muy relativo, depende de cada quien, y a veces encontrar una solución que, digámoslo así, balancee todos los pros y los contras es difícil. ¿Okay? No sé si hay preguntas sobre el inserto hasta aquí. Creo que en la siguiente transparencia, si en efecto seguimos con eso, sigue siendo la misma tabla, si estoy leyendo bien arriba. Por ejemplo, fíjense en este insert, el insert 5, estoy diciendo cosas como insert into producto, bla bla bla, o sea, código, nombre, precio, values, 5, nombre, 5 y default. Si yo quiero forzar el valor por defecto de un atributo sin tener que omitirlo, eso a veces suele suceder, simplemente utilizo la palabra reservada default. ¿Qué valor va a tener aquí para el registro 5 el número? El precio. ¿Cuál es el valor por defecto ahí para precio? Lo acabamos de decir. Nulo. Así que el registro 5, ¿qué valor va a tener aquí en precio? Nulo, porque le estoy pidiendo el valor por defecto. Ojo, esto es 5 millas, ¿ok? Si quisieran ponerle el valor por defecto al nombre, sería default 5 millas y valdría nulo. ¿Okay? Noten que, por ejemplo, puedo hacer esto. Puedo decir insert into producto default values. Inserta todos los valores por defecto. Obviamente él se va a quejar porque me está diciendo que el valor nulo, este es el error de si le paso un nulo como clave primaria, en la columna código viola el constraint de not null. Que ahí no tenemos ningún not null, pero el primary key está asumiendo que tenemos ese constraint. ¿Ok? La otra cosa que yo puedo hacer es con un solo insert insertar varios registros, y eso es lo que está ocurriendo aquí. Decimos insert into producto, código, nombre, precio, y values, pongo un arreglo, una especie de arreglo de filas que voy a insertar. Entonces voy a insertar la 6, la 7, la 8 con nombre 6, nombre 7, nombre 8 con estos precios. Y noten que el sistema de gestión de base de datos me devuelve que insertó 3 registros, en este caso me devuelve que insertó un registro. ¿Ok? ¿Preguntas? La clave que se autoincrementa. Más adelante. Más adelante. No hemos llegado hasta ahí. Más. Para terminar la sentencia en el punto y coma, ¿verdad? Sí, la sentencia termina con punto y coma. Y en el último los tres tienen punto y coma. No, en el último no se ve, discúlpenme por la raya del ladrillo que siempre queda en el sitio equivocado. ¿Ok? Estos son comas. ¿Sí? Estoy separando por comas y al final hay un punto y coma en realidad. También se pueden eliminar algún atributo específico. ¿Cómo? Eliminar algún atributo específico de una tabla. Sí, pero eso, o sea, eliminar la columna completa. Sí, pero eso es más adelante, eso es un alter table. De hecho, es la próxima clase, si mal no recuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo voy a mostrar de forma muy básica cómo se hace una consulta. Y después vamos a seguir con actualizar la base de datos, con registros en la base de datos, con eliminar, etc. Les muestro esto para que vean de dónde salen los resultados que vamos a mostrar.
Miren, muy básico, si yo quiero listar todos los registros de una tabla y mostrar todas las columnas, ¿ok? O sea, fíjense, estoy proyectando, no estoy proyectando ninguna columna, estoy mostrando todas las columnas. ¿Estoy haciendo algún filtro? No estoy haciendo ningún filtro, estoy mostrando todas las filas, ¿ok? Eso se hace con un select. Ya después vemos la sintaxis más precisa, pero select asterisco from producto, select asterisco from nombre de tabla, eso muestra todos los registros. En este caso, si se dan cuenta, esto que estamos mostrando aquí es resultado de las inserciones de los ejemplos anteriores, ¿okay? La otra cuestión que hay que decir es que el arreglo en el que la consola, y esto es la consola, ¿ok? Me muestra los datos, me imprime los guioncitos, las barritas estas, etc. Eso varía del sistema de gestión de base de datos en el sistema de gestión, ¿no? Entonces, bueno, eso para que lo tengan en mente. Ahora sí, siguiendo con la tabla anterior, si ya sabemos insertar registros, algo interesante sería poder ser capaces de alterar un registro particular o un conjunto de registros. O sea, decir cosas como que el precio era 100. Aumentaron el salario mínimo un 30%, multiplícale un 40% al precio. No me puedo resistir, disculpen. Okay. Entonces, bueno, ¿cómo hacer ese tipo de cosas con una base de datos? Si seguimos con la tabla anterior y seguimos con los registros de la tabla anterior, o sea, estoy trabajando en función de estos registros, ¿ok? Y yo digo cosas como update, y el update es para hacer la actualización. ¿De qué tabla? De la tabla producto. ¿Y qué voy a actualizar? Bueno, set precio igual a 100, donde, y ese donde es importante porque aquí estoy especificando qué registros son los que voy a aumentar, donde el código sea 1. Entonces eso en este caso lo que va a hacer básicamente es hacer una especie de consulta primero, y aquel registro donde el código sea 1, o sea este, le va a cambiar el precio de 1 a 100. ¿Estamos de acuerdo en lo que está sucediendo allí? ¿Bien? Si no colocas el web, lo hace para todo. Si no colocas el web, lo hace para todo, y más abajo hay un ejemplo al respecto, ¿okay? En el segundo caso, por ejemplo, fíjense en esto, update producto, set precio igual a 30, donde el precio esté entre 0 o 50. Mayor que 0, menor que 50. ¿Sí? O sea, todos los productos que tengan algún precio entre 0 y 50, ponle 30, porque decidí montar una tienda de todo a 30. ¿Qué sé yo? Vale. Entonces el web lo que hace es eso, te filtra a qué registros voy a aplicarles la actualización. Y puede ser algo tan específico como que este registro que tiene esta clave, algo más abierto, los registros que cumplen con esta condición, o puede ser simplemente todos los registros, que es el ejemplo de aquí abajo. ¿Okay? Actualiza el producto, asigna el precio, y fíjense que aquí hay dos cosas, o sea, el precio que sea igual al precio actual del registro multiplicado por 1.1. O sea, estoy subiendo un 10% a todos los productos. ¿A quién? Bueno, o sea, no hay web. Como no hay un web, a todos los registros de la tabla les actualiza el precio. ¿Sí? El resultado, o sea, fíjense, del primer update fue que el producto de la primera fila, cuyo código era 1, ahora tiene precio 100. En el segundo caso, todos aquellos, el producto 2, el producto 6, 7 y 8, que son los que están entre 0 y 50, les puso de precio 30. Noten que el nulo no entró en esa condición, aquellos productos que tenían como precio nulo. ¿Bien? Porque él no puede evaluar nulo con nada, él no está evaluando el nulo con 0. Nulo, es un valor aparte, un valor extra. Y en el último caso, multiplicamos todos aquellos productos por 1.1, el precio, y entonces, bueno, aquí los precios pasaron a ser 110, 33, 33, 33, y en el caso del nulo, la operación de multiplicación no está definida, así que él dejó nulo, no hizo nada. ¿Ok? Preguntas. Yo no sé si, denme un segundo, no está. Supónganse que ustedes quisieran ponerle como precio 10 a todos aquellos productos que actualmente no tienen precio, o sea, que el precio es nulo. Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo se haría eso? Bueno, eso se hace con un select
común y corriente, con un update, perdón, como el que tenemos aquí, uno puede decir update producto, ¿ok? Set precio, no sé, 10, y uno coloca where precio. Ojo, mosca con eso, no se dice donde el precio es igual a null en SQL, ¿ok? Hay una expresión especial para eso. Se dice donde precio is null. ¿Ok? Ese es quizás el único truquito que hay que tener en mente. No hay igual a null, es donde precio is. ¿Bien? Entonces sería para que quede en el video, poner en el where, por ejemplo, aquí en vez de precio menor que, mayor que y menor que, poner where precio is null. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Con eso ya podemos actualizar registros en una base de datos. O sea, con eso ya podemos hacer cosas como, por ejemplo, no sé, Code Solids, cuando los dos jugadores combaten y tú le hiciste cierto daño al otro jugador, actualízale en la base de datos la vida al otro jugador con un update. Ejemplos similares aplican para Magic Root, para Thinking and Looking, etc. Se pueden ya imaginar aplicaciones del asunto. Siguiendo con la tabla anterior, ¿okay? La otra cosa que sería interesante hacer es eliminar registros. Por ejemplo, podemos hacer cosas como que en Code Solid estaban peleando con una espada y la espada se le rompió al jugador y ¡ups! Eliminamos la espada para ese jugador, ¿ok? Y cosas por el estilo. Entonces, bueno, eso se hace con una instrucción muy simple. Y si seguimos con la tabla anterior, uno puede decir delete from el nombre de la tabla, producto, y uno pone una condición. Ojo, si uno no pone una condición, él borra todos los registros de la tabla, ¿ok? Instrucción peligrosa. Si uno pone una condición aquí, bueno, aquí estoy borrando todos los registros donde el precio es igual a 33. Ahí borro múltiples registros. O puedo borrar o sea, en el web puedo poner donde el código es igual a 1. Como el código es la clave primaria, ahí estoy borrando un registro en particular. ¿Okay? Entonces, aquí está. Si yo hago el select, después del primer delete, borré todos aquellos donde eran 33. Tenía esta tabla, la que está aquí en 3, al final, así que voy a borrar 2, 6, 7 y 8. Borré 2, 6, 7 y 8, no están allí. Y después del último delete, estoy borrando todos los registros, así que la tabla está simplemente vacía. ¿No? Pues ya sabemos, ya podemos destruir cosas en la base de datos. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Fíjense, hemos cubierto todo lo que es crear bases de datos, crear tablas, borrar bases de datos, claves primarias, claves foráneas, etc. Y hemos cubierto todo lo que es insertar registros, actualizar registros y eliminar registros de una base de datos. Lo que nos faltaría cubrir de alguna forma, una de las cosas más importantes es, ok, ¿cómo le hago preguntas ahora a ese sistema de gestión de bases de datos? O sea, es básicamente tomar lo que vimos ayer y el martes de álgebra relacional y aterrizarlo, ahora sí desde el punto de vista técnico, al SQL, a la sintaxis. Y aquí aplica aquello de que, por eso es que es importante, yo hago un poquito de hincapié en el álgebra relacional, aprendan a hacer la consulta primero, sin pensar en SQL, sin pensar en cómo voy a escribir la consulta. Y si ustedes logran hacer eso, el SQL después es el detalle técnico, ¿sí me siguen? Pero si ustedes tratan de hacer lo que mucha gente hace, que es de entromparse con el SQL y caerse a golpes con el SQL de entrada, sin pensar mucho en los conceptos, les va a pasar como aquellos que tratan de escribir programas en C++, en PR1 sin entender los conceptos y obviamente todos sabemos que eso no funciona. Entonces, ténganlo en mente en ese sentido. Este es un esquema de ejemplo con el que creo que se hacen los ejemplos de SQL de ahora en adelante. Entonces, bueno, tenemos profesor, departamento, sección, curso, etc. Aquí, lamentablemente, las transparencias están un poco atravesadas y nos vamos a ver forzados a retroceder y a avanzar. Y ahí está el esquema relacional respectivo. Lo pueden utilizar también como práctica, pues, ¿no? Que pronto va a venir ese examen, por cierto.
Y aquí están los registros de ese esquema relacional. Creo que no de todas las tablas. Lamentablemente yo tengo un pelón allí, no especifico qué cosa es cada tabla. Entonces muy interesante. Si lo piensan un poquito, la del medio, esa que dice código, nombre y código de departamento, definitivamente son cursos. ¿Okay? La de arriba a la derecha son los departamentos, porque tiene código y nombre, aunque ahí falta la cédula del profesor jefe. ¿Okay? La de abajo a la izquierda son profesores. ¿Okay? La de arriba a la derecha, a la izquierda, perdón, estoy casi seguro que son estudiantes o personas. Sí. Bueno, nota mental en el video, cambiar esta transparencia completamente porque no sirve para nada. La vamos a necesitar, ya van a ver que la vamos a necesitar, pero bueno. Y la de abajo a la derecha, si estoy entendiendo bien, es muy posible que sean secciones, probablemente. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a tratar de lidiar con lo que tenemos. Fíjense, lo básico de una consulta, o sea, si ustedes, de nuevo les decía, si ustedes entienden el álgebra relacional, esto es un tiro al piso. Yo digo, select atributos. O sea, estoy seleccionando todo un conjunto de atributos que voy a mostrar en el resultado. Eso es lo que estoy haciendo. From un conjunto de tablas de las cuales voy a sacar la información. Where, un conjunto de filtros o de condiciones que me van a filtrar o me van a condicionar las filas que van a salir a los resultados. ¿Sí me siguen? Esa es la sintaxis básica. ¿Ok? Y si ustedes se ponen a pensar, eso es muy similar a que yo diga, por ejemplo, ¿ok? Tomo un conjunto de tablas y calculo el producto cartesiano entre todo ese conjunto de tablas. Eso es eso que está ahí que dice tablas. ¿Ya? Todo este conjunto de tablas. Luego, ¿qué hago? Luego aplico algún tipo de condición que es esto que está acá. Y después, ¿qué hago? Después proyecto una serie de atributos que son los que están entre el select y el from. ¿Sí me siguen? Entonces esto está muy claro, y si ustedes se ponen a pensar en los ejemplos que hicimos ayer, yo me atrevería a decir que el 99% de los ejemplos se podían organizar en esto. Se podían organizar en proyectar un conjunto de tablas, especificar las condiciones de reunión, y las condiciones de reunión se pueden poner aquí, porque acuérdense que una reunión natural no es más que un producto cartesiano y un filtro para comparar los atributos. ¿Ok? Y filtrar por cualquier otra cosa que me haga falta filtrar, y después simple y llanamente proyectar los atributos que necesito. ¿Sí me siguen? Se puede volver muy monótono la cosa. ¿Alguna pregunta sobre esto? Nos vamos a dar cuenta que aquí hay un par de cosas que no están siendo consideradas en esta transparencia. No está siendo considerada la unión, la diferencia, la intersección, la división. Eso no está siendo considerada. No estamos diciendo nada de la F gótica o las funciones agregadas y las agrupaciones. Eso no está siendo considerado. No estamos hablando de reuniones izquierdas, ni de reuniones derechas, ni de reuniones abiertas. Eso no está siendo considerado. ¿Okay? Pero lo que me interesa es la idea general del asunto. Y después vamos a ver, bueno, para el caso particular de una unión se hace de esta manera. ¿Okay? Pero es el mismo concepto. Ok. Por ejemplo, lo más básico que podemos hacer, como ya les dije, es select asterisco from profesor, y eso nos muestra la lista de todos los profesores que hay en la tabla profesor con todos sus atributos. Ese asterisco lo que significa es eso: seleccione todas las columnas de la tabla o de las tablas en cuestión que estoy especificando. Si quiero filtrar, por ejemplo, quiero aquellos profesores que ganan más de 2.200 bolívares, digo, bueno, select asterisco from profesor, es la misma cosa, where, donde, en inglés, where el sueldo sea estrictamente mayor que 2.200. Y en el where ustedes pueden utilizar cualquier tipo de condición que al fin y al cabo evalúe a booleano. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿Okay? Profe, una pregunta. Bien. ¿Dónde se almacena esa tabla de resultados? Esa tabla se almacena en memoria.
O sea, ojo, eso de decir se almacena en memoria puede ser muy relativo. Si la tabla es pequeña, lo más probable es que el manejador te la tire en memoria. Pero ¿cómo le accedo si ya la... Bueno, ojo con algo, ¿no? Recuerde que aquí estamos trabajando desde la consola. ¿Qué significa eso? La consola está pensada para humanos. Entonces tú simple y llanamente haces el select y él te muestra la tabla, ¿ok? O sea, el resultado, y tú lo miras y dices, ah, sí, qué bonito, esto es lo que quería. La consola tiene una manera de que tú guardes eso en un archivo si quieres, pero eso realmente es más anecdótico que otra cosa. O sea, desde el programa de aplicación no vamos a acceder al archivo, pero tiene una forma de que lo hagas. Pero desde el programa de aplicación, tú le estás dando consultas al sistema de gestión de base de datos y él te está devolviendo las tablas, pero te lo está devolviendo con una estructura de datos que tú desde tu programa de aplicación puedes iterar y puedes recorrer. ¿Okay? Después de esto, sería interesante, como ya dimos Hibernate, conversar un poquito sobre JDBC para que vean cómo es que desde Java, por ejemplo, en plano, yo hago la consulta y accedo a los registros. ¿Okay? Esa va a ser de alguna forma la próxima clase que vamos a hacer después de SQL. Sí, Fanny, te responde la pregunta. ¿Okay? Velo en estos términos. Imagínate que estás escribiendo un programa en C y tú le haces la consulta. Y el sistema de gestor de base de datos, a través de todas unas capas intermedias, te devuelve una lista, un objeto lista con los registros, o un arreglo de arreglos. ¿Sí? Velo de esa forma. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces esto es lo más básico que podemos hacer en ese sentido. Si empezamos a proyectar, por ejemplo, solo me interesa el nombre y el sueldo, ¿okay? Decimos select nombre y sueldo de profesor, donde el sueldo es mayor que 2100. Entonces estoy mostrando solo el nombre y el sueldo de la tabla profesor y estoy filtrando aquellos cuyo sueldo es mayor que 2100 y ahí está el resultado. Como les decía, yo puedo complicar esa condición. Yo puedo decir select nombre y sueldo de la tabla profesor, lo mismo que el anterior, donde el sueldo es mayor que 2200 y el sueldo es estrictamente menor que 2900. ¿Vale? Y eso es un solo profesor en este caso. Entonces, operadores que puedo utilizar aquí: and, or, not, ¿ok? Todos los operadores lógicos que conocemos. Hay una forma abreviada de hacer lo de arriba. Yo les voy a ser sincero, yo la uso muy poco y ya van a ver por qué la uso muy poco. Me gusta más decirlo de la manera de arriba, me resulta más explícito, ¿ok? Pero de nuevo, cada cabeza es un mundo. Uno dice select nombre y sueldo del profesor, donde el sueldo está entre 2200 y 2900. ¿Por qué creen que me gusta más la de arriba? A ver, ese between, ese intervalo, ¿será abierto o cerrado? No tengo idea. Siempre que necesito averiguarlo, o sea, siempre que me consigo con un between, tengo que ir recurrentemente al manual a recordarlo. ¿Ok? Y son cosas que he desistido de memorizar ya, no me interesa memorizarlo. Entonces, bueno, para mí es mucho más fácil entender el de arriba que entender el de abajo. Si ustedes tienen un poquito más de memoria, a lo mejor logran memorizarse en la vaina, pues utilicen el between con toda confianza. ¿Okay? Que yo sepa, no hay ninguna penalización de performance o algo por el estilo por usar uno o usar el otro. Es la misma cosa, son equivalentes. Ok. Otra cosa que yo puedo hacer, y esto resulta interesante en muchos casos, es calcular sobre la misma consulta, valga decirlo, expresiones. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer cosas como, por ejemplo, imagínense que yo quiero quiero mostrar un reporte de cómo quedarían los sueldos de los profesores si les incremento un 10%. ¿Ok? Y de cuánto sería el incremento para cada profesor. Entonces, ¿qué hago? Digo, select nombre, sueldo, o sea, el nombre del profesor, el sueldo actual, y también selecciono el sueldo por 1.1, que eso es el sueldo con el 10% de aumento, ¿ok? Y luego selecciono el sueldo por 1.1 menos el sueldo, que si sacamos la matemática sabemos que eso es el diferencial, eso es el aumento, ¿ok? Y bueno, evidentemente puedo poner un filtro, supónganse que quiero saber eso solo de los profesores que están ganando entre tanto y tanto para ver cómo les queda el sueldo. Y el resultado es este: tenemos Juan Rojas con su sueldo respectivo,
con el 10% de aumento, y aquí tenemos el 10% de su sueldo. Ustedes pueden proyectar cualquier tipo de expresión que quieran utilizar. ¿Bien? Esas fórmulas o esas expresiones también las pueden utilizar en el web. Yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero ver ese mismo recorte, o sea, el profesor, su sueldo actual, el sueldo más el 10% y el 10% del sueldo, pero quiero verlo solo para aquellos profesores donde el aumento es pequeñito, es de menos de 250. Entonces yo digo, bueno, nombre, sueldo por 1.1, sueldo por 1.1 menos sueldo de profesor, donde, y aquí tengo que usarlo en la condición, donde el sueldo por 1.1 menos el sueldo es menor que 250, y eso, bueno, me va a mostrar solo aquellos donde el aumento es menor que 250. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces yo puedo empezar a utilizar expresiones en ese sentido. Ojo con esto. Esto, por ejemplo, si ustedes quieren utilizar allí una raíz cuadrada o alguna expresión relativamente compleja, el sistema de gestión de base de datos normalmente tiene soporte para ese tipo de cosas. ¿Okay? No es la clase de cosas que uno se sabe de memoria. Sugiero que vayan al manual y revisen esa información si lo necesitan. El semestre pasado, el antepasado, por ejemplo, hubo una consulta bastante interesante, que era, por ejemplo, mostrar la distancia. Tenía una tabla planetas que tenía coordenadas cada planeta, y uno quería mostrar la distancia de un planeta desde un planeta particular a todos los demás planetas. Entonces ahí uno calcula una raíz cuadrada, una potencia, etc., y saca esa cuenta. ¿Okay? Entonces uno puede usar fórmulas allí. La otra cosa que uno puede hacer es que uno puede filtrar por cadenas de caracteres, o uno puede filtrar por subcadenas de caracteres. Supónganse que yo quiero a todos los profesores que se llaman Pedro Pérez. Ya sabemos que podemos tener varios profesores que se llaman de la misma forma con distintas cédulas. Entonces, bueno, yo lo puedo hacer de esta manera, fíjense. Select asterisco from profesor, donde el nombre del profesor, y aquí tengo que poner la cadena, el literal, entre comillas simple, ojo con eso. ¿Ok? Donde el nombre del profesor es Pedro Pérez, y en este caso teníamos un solo Pedro Pérez en la base de datos. ¿Okay? También puedo utilizar algunos comodines que me permiten hacer búsquedas parciales solo por ciertos caracteres. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo quiero conseguir todos los profesores que tienen la frase, tienen la cadena de caracteres ES en el nombre. Lo hago de esta manera. Noten la condición donde el nombre, like, del inglés parecido a like, y aquí pongo el porcentaje, significa cualquier cantidad de caracteres, ES y cualquier cantidad de caracteres. O sea, estoy diciendo que comienzan con cualquier cantidad de caracteres y en algún lugar en el medio tienen ES y terminan con cualquier cantidad de caracteres. El resultado es este. ¿Okay? Fíjense que aquí comienza con cualquier cantidad de caracteres, tiene ES y termina con ninguno, pero no importa porque puse cualquier cantidad. Y aquí comienza con cualquier cantidad, tiene ES y termina con cualquier cantidad. ¿Okay? Es una forma muy simple de patrones. Por ejemplo, en el tercer caso, estamos haciendo lo mismo que en la situación anterior, pero eliminamos el último porcentaje. Así que en realidad estoy forzando que termine con ES. Por eso es que no sale Andrés, sale solo José Fuentes, porque José Fuentes termina con ES. Entonces ese porcentaje realmente ustedes lo pueden poner donde quieran, pueden jugar con eso para obtener distintos tipos de resultados. Bien. El porcentaje significa es el comodín que me representa cualquier cantidad de caracteres. Pero el underscore, eso es un underscore, un piso, como lo llamamos en español, representa un solo carácter. ¿Okay? En DOS y en Linux, inclusive, ese comodín existe, solo que se utiliza el asterisco para múltiples caracteres y el signo de interrogación para un carácter. Eso como nota curiosa. Entonces, si yo digo, donde el nombre del profesor es like cualquier cantidad de caracteres, un espacio, allí no se ve realmente, pero entre el primer guión y el porcentaje hay un espacio, ¿ok? 3 caracteres de cualquier tipo y un AS, ¿ok?
Fíjense que Juan Rojas cuadra perfectamente el porcentaje, cualquier cantidad de caracteres, un espacio entre Juan y Rojas, 3 caracteres que sean de cualquier tipo y la AS para cerrar. ¿Ok? Entonces en ese caso libre. Igual aquí en este caso, a ver, cualquier cantidad de caracteres, mi encaja aquí una U y E, que lo estoy especificando literalmente, un carácter de cualquier tipo, un espacio y cualquier cantidad de caracteres. Y entonces Miguel Rojas encaja, encaja directamente allí. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Puedo hacer un select, por ejemplo, donde estoy pidiendo aquellos nombres menores que Luis. ¿Eso tendrá sentido? ¿Tenemos un criterio de comparación? ¿Cuál será el criterio de comparación? Por ejemplo, fíjense. Alfabéticamente comparar letra a letra y no viendo alfabéticamente. Exactamente, ese realmente es el criterio. Podría ser interesante decir el tamaño de la cadena, ¿ok? Pero en este caso el ordenamiento lexicográfico es alfabético, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué utilidad tiene esto? Más adelante nos vamos a dar cuenta que hay formas de ordenar registros. Y uno puede decir cosas como que, bueno, dame todos aquellos que el nombre sea menor que la L, entonces yo sé que voy a tener de la A hasta la, no sé, KL hasta la K. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces yo puedo hacer ordenamiento lexicográfico perfectamente en este caso. O imagínense que tengo, no sé, una lista de un glosario. Véanlo de esta manera. ¿Ok? Tengo un glosario y en ese glosario voy añadiendo palabras a sus respectivas definiciones y después quiero mostrar solo las palabras que están entre la X y la Z. Entonces yo puedo perfectamente utilizar operadores menor que y mayor que para filtrar solo las palabras que están entre ciertas letras. Esa es la visión o la idea. Y hablando de orden, recuerden que el sistema de gestión de base de datos no me garantiza el orden en el que son retornados los registros, o sea, me los puede retornar en cualquier orden, pero hay situaciones en las que yo quiero mostrar los registros en cierto orden. Imagínense que estoy imprimiendo el libro del cuaderno de votación del CNE, por decir algo, y no los ordeno por cédula, y no los ordeno por nombre. O sea, ¿de qué tamaño van a ser las colas en los centros de votación? ¿Ok? El tipo va a tener que ir con cédula buscando todas las entradas del cuaderno. Entonces, imagínense que estoy generando el cuaderno de votación, o sea, el cuaderno correspondiente, y voy a ordenarlo por nombre. Esos cuadernos están ordenados por cédula, pero lo voy a ordenar por nombre. Entonces uno lo que hace es que dice select asterisco from profesor, o sea, selecciona lo que ustedes quieran, de la tabla que ustedes quieran. El where, si lo tienen, aquí no está, va antes del order by, o sea, el order by va al final, y ponen order by, ordenar por nombre. O sea, en este caso le está ordenando de forma ascendente por nombre. ¿Okay? Pueden ordenar por otro atributo, en este caso estamos ordenando por sueldo, y bueno, estamos ordenando de forma ascendente por sueldo. ¿Bien? Si quiero ordenarlo de forma descendente, por alguna razón, que sea cual sea, ustedes tienen que decir order by, el atributo por el cual están ordenando, y luego especifican desc para ordenar de forma descendente. Por defecto, como ya se dieron cuenta, ordena ascendente. Si lo quieren descendente, tienen que poner desc. Sin embargo, si quieren ser explícitos, también pueden poner as para especificar que lo quieren ordenar ascendentemente. Y en este caso es el mismo resultado anterior, lo estoy ordenando ascendentemente. ¿Ok? ¿Preguntas al respecto? Ojo, es posible ordenar por varios campos. ¿Bien? Por ejemplo, imagínense que yo quiero ordenar por sueldo. Entonces yo quiero hacer un reporte de todos los profesores por sueldo, ordenado por sueldo, del menor a mayor. Entonces los que salen primero en la lista son los profesores que están ganando menos. Los que salen al final en la lista son los profesores que están ganando más. Pero puede darse el caso de que dos profesores estén ganando lo mismo, dos o más profesores.
Entonces el criterio del sueldo me resuelve cómo ordeno a los profesores por sueldo. Pero en el caso de empate, en el caso de que dos profesores estén ganando lo mismo, el grupo ese de profesores que ganen lo mismo, ¿cómo los ordeno? ¿Ok? Entonces aquí lo que estoy haciendo es ordenando a los profesores primero por sueldo, descendentemente. No era ascendentemente, primero por sueldo. Y después por nombre. O sea que si hay dos profesores o tres profesores, como es este el caso, que están ganando lo mismo, 2.000, él los va a ordenar ascendentemente por nombre. ¿Ok? Entonces yo puedo poner order by bla, bla, todos los atributos que ustedes quieran y él va a ir aplicando el orden en el orden en el que ustedes especifiquen los atributos. Preguntas. ¿Cómo? Ahí está. ¿Cómo? Disculpe. No le coloca como nombre al final, o sea, no le discute, Ajá. que votaría como resultado aleatorio. No, o sea, aleatorio no. Te vas a dar cuenta que en Postgres, por ejemplo, o sea, si te fijas de un detalle bien interesante que teníamos aquí, voy a regresar un poco a la inserción. No sé si alguien se dio cuenta. Fíjense que aquí me está mostrando los registros aparentemente en el orden del código, pero no es el orden del código, es en el orden en el que los inserté. ¿Ok? Si se fijan, después del update, el orden original que teníamos cambió. El primer update no alteró el orden porque ese era el registro que estaba de por sí al principio, pero los segundos updates están cambiando el orden porque estoy tocando los registros. Entonces ahí él se ve que está mostrando los registros según el orden de actualización o según alguna cosa de este tipo. MySQL, creo que si yo me lo recuerdo, siempre te mantiene el orden de inserción. Y Oracle, pregúntenme cuál es el criterio realmente. Oracle no puedes contar con el orden en lo absoluto, porque eso nos pasó, lo vivimos. Entonces, ¿en qué orden te va a devolver los registros? Si tú no lo especificas, depende del sistema de gestión de base de datos. Probablemente el Postgres sea el orden de inserción o el orden de actualización, pero de nuevo, o sea, realmente eso no te sirve, no puedes contar con eso. Profe, tanto el Postgres como el MySQL, las consultas son iguales. Las consultas son iguales. De nuevo, es posible que tengas alguna ligera, muy tonta, muy chiquita variación. En las consultas realmente no creo, a menos que estés haciendo cosas realmente locas, ¿sí? o extrañas. No sé, a lo mejor, y aquí estoy elucubrando, ¿no? Las funciones para manejar cadenas de caracteres en Oracle son distintas, se llaman distinto a las de MySQL y a las de Postgres, ¿ya? Si quieres calcular subcadenas y cosas de ese tipo. La función que te calcula la raíz cuadrada, la sintaxis en una expresión es distinta. Pero en general la estructura de la consulta es la misma en todos lados. ¿Ok? O sea, eso no varía. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Déjenme, no falta mucho ya. Vamos a dejar los productos y las reuniones para la siguiente clase, para agarrar eso fresco. De hecho, ¿qué nos falta? A ver. Ya estamos llegando, faltan 3 transparencias. ¿Estamos claros hasta aquí entonces? Ojo, también puedo utilizar en el order by, tal como dice aquí, una expresión y ordenar por una expresión particular. Eso es perfectamente posible y viable. Otra cosa que podríamos hacer son calcular funciones agregadas. ¿Bien? Entonces, fíjense, por ejemplo, eso se hace ya, ayer lo tenemos fresco, porque ayer vimos funciones agregadas en álgebra relacional. Yo puedo hacer un select count asterisco, o sea, no me interesa qué atributo estoy contando, porque sabemos que no importa qué atributo cuente, va a ser el mismo resultado, from profesor. ¿Cuántos profesores hay? 6. Fíjense que lo que está devolviéndome es una relación, porque sigue siendo una relación, que tiene una sola columna y una sola fila, la cantidad de profesores. Select sum, el sueldo. ¿Cuánto está devolviendo? La sumatoria de todos los sueldos. Imagínense que quiero calcular cuánto es la nómina, cuánto tengo que pagar este mes. Select sum, los sueldos, y allí tengo la nómina. Una visión muy simplificada. Select average, el promedio del sueldo. Y bueno, el promedio de los sueldos de los profesores de la Universidad de los Andes es este, o de lo que sea. No hablemos de los sueldos de los profesores de la Universidad de los Andes. Select min, sueldo, y este es el mínimo sueldo, porque lo menos que está ganando un profesor.
en este caso, select max sueldo y ese es el máximo sueldo. ¿Okay? Entonces allí tienen para trabajar con esto. Si van a agrupar, por ejemplo, recuerden que la tabla profesor, si regresamos un momentito a la definición, ¿ok? La tabla profesor es la que está abajo a la izquierda, tiene cédula, nombre, sueldo y código de departamento. Un atributo interesante por el que podríamos agrupar es por el código del departamento. Si yo quiero saber el máximo sueldo de los profesores de computación, entonces del código 1, no quiero cruzar tablas todavía, entonces voy a trabajar con los códigos solamente. O quiero saber el sueldo promedio de los profesores cuyo código de departamento es 3, y así puedo ir trabajando, ¿no? Entonces, si quiero hacer eso, puedo agarrar y digo, bueno, select el código del departamento, porque lo quiero mostrar, el count, la cantidad de profesores por departamento, vamos a ver más adelante, ¿ok? El máximo sueldo, el promedio, el mínimo, la sumatoria, etc. O sea, todas las funciones agregadas que se les puedan ocurrir, en este caso particular, de la tabla profesor, y aquí viene lo importante, group by código de departamento, ¿ok? Entonces, las funciones agregadas que tengo arriba es lo que teníamos a la derecha de la F gótica, ¿se acuerdan? Y el group by es lo que teníamos a la izquierda de la F gótica, ¿vale? Va antes del order by. Sinceramente, así de memoria no les sé decir si se pueden alterar esos órdenes, ¿no? O sea, tendría que verlo en el marcador. Y el resultado, fíjense, es este. Bueno, para el código de departamento 1 hay 2 profesores, este es el máximo, este es el promedio, este es el mínimo y esta es la suma. Y así para cada departamento. O sea, es un reporte consolidado con todas esas funciones agregadas por cada código de departamento. Bien. Recuerden, por favor, no metan la pata en el examen, porque en el sistema de gestión de base de datos les da el error, pero en el examen no tienen el error, ¿ok? Yo, por cierto, en general, lo que pasa es que no alcanzan las máquinas normalmente. Yo permito que si ustedes quieren usar el sistema de gestión de base de datos en el examen, lo usen, no tengo problema. Pero les voy a ser sincero, eso es más contraproducente o sea, tiene más desventajas que ventajas, porque pierden mucho tiempo jugando con la máquina, o sea, peleando con la máquina. Y el examen, créanme que es rápido, hay que responderlo rápido. Entonces, bueno, fíjense aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy seleccionando cédula, código de departamento, una función agregada de profesor y estoy agrupando por código de departamento. ¿Cuál es el pelón? Y lo dijimos ayer. ¿Qué es lo que puede dar como resultado una F gótica? ¿Qué es lo que proyecta? ¿Qué columnas tiene como resultado? ¿Cómo? O sea, lo que va a pasar es que los abrazos se repiten. No. Recuerden que lo que da como resultado una F gótica son las funciones agregadas que estoy calculando, o sea, lo que está a la derecha de la F gótica, y el o los atributos por los que estoy agrupando. Yo no puedo proyectar la cédula, porque ni es una función agregada, ni es un atributo por el que estoy agrupando. ¿Sí me sigue? Entonces, el código de departamento sí lo puedo proyectar porque estoy agrupando por código de departamento. El max sueldo, sí, perfectamente lo puedo poner porque es una función agregada. Pero la cédula no la puedo poner, fíjense. ¿Qué cédula pongo de un profesor? Si el departamento tiene 2 profesores, pongo la cédula del primero, la cédula del segundo, la cédula del tercero. No tiene sentido. Ojo con eso, porque eso es una concha, no es una concha de mango, es algo muy tonto, con lo que todos los semestres la gente se cae en alguna que otra pregunta en el examen. Por favor, entiendan bien ese aspecto del asunto. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Para aclararlo de una vez. Bien. Ya para cerrar, última transparencia de hoy. A veces uno quiere filtrar. O sea, uno puede tener esta tabla y puede querer decir, yo quiero saber todos aquellos departamentos donde el promedio de sueldos de los profesores es mayor a
X. ¿Ok? Entonces el error que comete la gente es que asume que puede resolver eso con un where. Entonces ponen where ABG sueldo es mayor que 2500. Y eso no se puede hacer. La siguiente clase vamos a hacer un repaso de esto de todas maneras, ¿ok? Para hablarlo más fresco. ¿Cómo se hace eso? No se coloca un where, se coloca después del group by, se coloca una cláusula adicional que es having, teniendo, y entonces allí sí ustedes pueden filtrar por la función agregar. ¿Okay? El porqué de eso se los explico en la próxima clase, porque esto va a ser más largo de la cuenta. Entonces, bueno, chicos, nos vemos el martes. Es posible que nos tomemos una clase extra para cerrar esto, o sea, martes y jueves estemos cerrando con SQL, pero es importante en verdad.